Hola amigos, soy Steven y mi compañero David. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación y les queremos hablar sobre las fuentes de poder. Seguidamente, mi compañero les va a hablar acerca del surgimiento de las fuentes de poder. Bueno, y sobre acerca de las fuentes de alimentación, se puede decir que nacieron junto al desarrollo de la radio durante la primera cuarta parte del siglo XIX. Para entonces ya la red de distribución entregaba lo que era corriente alterna. Fue Westinghouse que impulsó la corriente alterna frente a la continua promovida por Edison, que hace muy fácil el cambio de la tensión con la ayuda de los llamados transformadores. En cuanto a la función de la fuente, el principal objetivo de una fuente de alimentación es de proporcionar un valor de tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo. La fuente de alimentación se encarga de convertir lo que es la entrada de tensión alterna de la red en una tensión continua y consta de varias etapas, lo que son la transformación, rectificación, filtrado y regulación. La fuente de alimentación se encarga de alimentar al ordenador. Se trata de un transformador en el que entran unos 110 o 120 voltios en alterna y salen hacia el ordenador transformados, en los que son 12, 5 y 3.3 voltios en continua. Las fuentes de alimentación tienen salidas tanto para la placa base como para los diferentes elementos que necesitan alimentación directa, como son discos duros, unidades ópticas, en algunos casos alimentación para las tarjetas gráficas. Las fuentes y su clasificación pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineal y conmutada. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que pueden llegar a ser más complejas cuanto mayor es la corriente que deben suministrar. Sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Algunas de sus características es que son sencillas, de bajo rendimiento, no emiten ruido, pesadas y voluminosas. Las fuentes conmutadas de la misma potencia son de la misma potencia que una lineal, será más pequeña y normalmente más eficientes, pero más complejas y por lo tanto más susceptibles a lo que son averías. Algunas propiedades de estas fuentes conmutadas es que son complejas, de alto rendimiento y ruidosas. También son pequeñas y ligeras. Tipos de fuentes: podemos encontrar las AT y las ATX. Lo que son las AT son las siglas de tecnología avanzada, que reemplazó una tecnología denominada XT. Las fuentes AT también es conocida como fuentes analógicas, fuentes de encendido mecánico. Fueron creadas en 1984 por IBM como estándar para el IBM AT, con un interruptor externo problemático por el que circulaba una gran cantidad de voltaje, con conectores a la placa base poco diferenciables. Esto fue solucionado mediante 4 pines centrales negros. Fue reemplazada por la salida de la ATX. La ATX son las siglas de tecnología avanzada extendida, que son una segunda generación de fuentes de alimentación introducidas al mercado para computadores con microprocesadores Intel Pentium MMX. A partir de ese momento, se extendió su uso, conocidas también como fuentes de encendido digital y fuentes de pulsador. Fueron creadas por Intel en 1995. No necesitan interruptor, siempre hay energía circulando, lo que se le conoce como stand-by. En lugar de sus conectores, utiliza solo 24 pines con líneas de 12 voltios. A partir de 2000 incluyeron conectores directos a la tarjeta madre. Por otra parte están las fuentes de alimentación interrumpidas, conocidas como las UPS. Son dispositivos que gracias a sus baterías proporcionan energía eléctrica si tienen lugar a un corte o apagón en el suministro de potencia al sistema. En este caso el ordenador
dependiendo de la capacidad de la batería, durará más o menos. Es un sistema que posibilita la realización de un shutdown o apagado al ordenador, permitiendo un guardado adecuado de los archivos en un momento de un corte eléctrico. Bueno, en cuanto a lo que es en el coste en el mercado, podemos encontrar lo que son las Corsair RM de 1000 watts con un costo de unos 85.000 colones. También podemos encontrar las que son las Air Cool Templarios 850 watts con un costo de unos 51.700 colones aproximadamente. A las Thermaltake TR2 de unos 700 watts con un costo de unos 64.000 colones. A la Nox NX de unos 700 watts con un costo de unos 26.900 colones. Bueno, como podemos ver, apreciar, son fuentes modulares. Este tipo de fuentes vienen con todos los cables de poder separados de este dispositivo, y lo que es igualmente el desempeño no se verá afectado de ninguna manera. ¿Qué conseguimos con una fuente modular? Bueno, conseguimos un mayor flujo de aire en la caja, ya que no suele hacer falta conectar todos los cables, solo los que necesita el PC. Bueno, lo dejo con mi compañero, que le va a hablar un poco del funcionamiento de los diferentes componentes que podemos encontrar en la fuente de poder. Ok, como lo dijo mi compañero, acerca de la función de los componentes de una fuente de poder, primero podemos encontrar el disipador de calor, que atrae el calor generado por la fuente de poder. También está el transformador, que convierte la energía alterna de 120 voltios a energía continua. También está el condensador electrolítico, que almacena energía en forma de faradios. El que tenga más faradios tendrá más almacenamiento. También está la resistencia, que es la fuerza que impide el paso de los electrones. También encontramos la bobina, es la que se encarga de administrarle energía a las resistencias. También está el conector de corriente alterna, que recibe corriente alterna por medio de un tomacorriente. También tenemos el selector de voltaje, que selecciona el voltaje entre 110 y 120 voltios. Seguidamente está el extractor de calor, que atrae y expulsa el calor que se genera en la fuente de poder. Y por último tenemos el transistor, que direcciona la energía a diferentes partes de la fuente de poder. Seguidamente, en cuanto al cableado, podemos observar, como en primer lugar, el conector ATX, que provee electricidad a la tarjeta madre. Antiguamente de 20 pines, la norma actual prevé 24 pines. Casi siempre está compuesto de un bloque de 20 pines, al que podemos agregar bloques de 4 pines. Esto a fin de respetar la compatibilidad con las antiguas placas con conectores de 20 pines. También tenemos el conector ATX de 4 pines, que se encarga de alimentar el CPU. También tenemos el conector MOLEX para dispositivos periféricos como discos duros
y unidades ópticas. También tenemos el conector floppy para algunas tarjetas gráficas y ventiladores. Otro que se da es el conector SATA para alimentar discos duros y unidades ópticas. Una fuente de alimentación de calidad puede poseer 4 como mínimo de estos conectores. También se da el conector PCI Express para tarjetas gráficas, inicialmente de 6 pines, pero también lo podemos encontrar de 8. Si piensas comprar una tarjeta gráfica potente, toma en cuenta este punto. La alimentación deberá disponer al menos de 2 conectores PCI Express. Ahora bien, acerca del consumo eléctrico, la cantidad de watts que aparecen en la etiqueta de las fuentes están basadas en la capacidad máxima de salida de estas. Pero por lo general, cuando queremos cambiar la tarjeta gráfica o el procesador, nos preguntamos si nuestra fuente de alimentación actual será suficiente. Para saberlo, debemos leer la información que aparece en la etiqueta pegada en uno de los lados de la fuente. Allí podemos ver la cantidad de corriente que suministra, especialmente en la tensión de 12 voltios, ya que un PC moderno consume 90% de su potencia de la tensión de 12 voltios. Ahora bien, la potencia real de una fuente de poder. Una potencia real de una fuente de poder soporta los watts especificados sin ningún problema. En cambio, las fuentes genéricas en sus especificaciones tienden a decir que sostienen una cantidad de watts, pero en realidad esa es la cantidad de pico máximo que puede tolerar por unos pocos segundos. Bueno, para aportar lo que dice mi compañero, lo que son las fuentes de alimentación parecieran ser un componente no tan importante, pero intervienen en el funcionamiento del PC, y justamente nos damos cuenta de esto cuando hay problemas. Para elegir la fuente de alimentación se deben tener en cuenta ciertos criterios, como puede ser lo que es la fuente, la potencia suministrada, el formato y los accesorios disponibles. Bueno, seguidamente los dejaré con un video, los dejaremos con un video acerca de cómo elegir una fuente de alimentación. Hola, bienvenido a este nuevo vídeo de APP Informática. En esta ocasión vamos a hablar de las fuentes de alimentación y cómo elegir una correctamente. ¿Se te ha estropeado el ordenador, quizá por una subida de tensión? ¿O te da muchos fallos y no sabes por qué? Posiblemente te esté fallando la fuente de alimentación. Tener una fuente fiable y potente, junto con algunas precauciones, te permitirá mantener sano tu ordenador durante mucho tiempo. ¿Sabrías decir qué es una fuente de alimentación? Una fuente es la encargada de suministrar la corriente eléctrica necesaria para que el resto de componentes de tu equipo puedan funcionar correctamente. Las fuentes adquieren la corriente tal y como viene de la red eléctrica, pero los ordenadores contienen circuitos electrónicos que funcionan con mucha menos tensión que la que se obtiene de un enchufe. Por ello, los pasos que realiza la fuente son los siguientes. Primero, rectificación, es decir, convierte la corriente alterna en continua. En segundo lugar, realiza una transformación, coge los 230 voltios y los saca en 3, 5 o 12 voltios. Y por último, realiza una estabilización para que la corriente sea siempre la misma.
Ahora bien, ¿qué fuente de alimentación debo elegir? La calidad de una fuente se mide básicamente por dos factores. 1. La potencia que pueden suministrar. Y 2. La estabilidad de corriente y tensión. Es importante mirar bien las características de una fuente antes de comprarla. Es así porque puede evitarnos fallos y averías serias en componentes importantes del ordenador, como pueden ser el disco duro y la placa base. La potencia mínima recomendada para una fuente está en torno a los 450 vatios, pero si elegimos una de 500, 600 o más vatios, podremos darle un uso intensivo a nuestro PC sin preocuparnos por el rendimiento. Cuando dos fuentes con la misma potencia tienen distinto precio, posiblemente es porque la más cara da más estabilidad a la corriente que llega a los componentes. Las averías en las fuentes se suelen producir por un corte brusco o una subida de tensión en la red eléctrica. Para evitar estas averías, es recomendable tener un protector de tensión en el enchufe donde va conectada la fuente. ¿Sabías que los portátiles no utilizan fuentes? No las usan porque van con un transformador que les entra poca tensión, aproximadamente unos 19 voltios. ¿Te ha gustado este vídeo? Podrías hacer clic en me gusta y compartirlo con todos tus amigos en redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, esto ha sido nuestro aporte, espero que les sea de gran ayuda y nos despedimos, mi compañero y mi persona, y denle like si les gustó. Muchas gracias.